El 2 de octubre de 1968, a solo 10 días de los Juegos Olímpicos en México, la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco se tiñó de sangre. Lo que empezó como una protesta pacífica terminó en una de las masacres más recordadas en la historia moderna de México. México vivía en 1968 su momento más brillante y más oscuro. El país era el anfitrión de los Juegos Olímpicos, la gran fiesta global que prometía mostrar un México moderno y progresista al mundo. El desarrollo económico era visible, la confianza en el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, era inquebrantable. Pero bajo esa fachada de progreso y perfección, se cocinaba una olla a presión. Décadas de autoritarismo, control político y represión a la disidencia habían creado un profundo descontento, especialmente entre la juventud. El presidente Gustavo Díaz Ordaz mantenía una postura de mano dura contra cualquier amenaza a la estabilidad del régimen. Este video no es solo sobre lo que pasó, sino sobre por qué pasó. Esta es la historia de la mecha encendida por el movimiento estudiantil y cómo el sueño de un país moderno terminó ahogado en sangre. El movimiento no comenzó con política, sino con una pelea entre estudiantes de la Vocacional 5 del Politécnico y de la preparatoria Isaac Ochoterena, en la Ciudadela, el 22 de julio de 1968. Dicha pelea fue brutalmente reprimida por los granaderos. El 26 de julio, dos manifestaciones más se llevaron a cabo en la capital del país. Una en forma de protesta en contra de la represión y otra conmemorando la Revolución Cubana. Estas manifestaciones también fueron brutalmente reprimidas. Las protestas estudiantiles se extendieron. Las escuelas de la UNAM y el Politécnico se fueron a paro. Y el 29 de julio, los estudiantes realizaron un mitin en el Zócalo y al ser desalojados se enfrentaron a la policía. Muchos corrieron a resguardarse a las preparatorias de la UNAM en el centro. En la madrugada del 30 de julio, tropas del ejército intervinieron. Un batallón destruyó de un bazucazo la puerta de la preparatoria 1 y tomaron por la fuerza el edificio, deteniendo a decenas de estudiantes y maestros, quienes fueron golpeados y torturados. Cientos de soldados ocuparon las preparatorias 2, 3 y 5 de la UNAM y la Vocacional 5 del Politécnico. Esto encendió la chispa. El 4 de agosto, estudiantes de la UNAM y el Politécnico, tradicionalmente rivales, se unieron para formar el Consejo Nacional de Huelga, el CNH. Sus demandas eran simples: libertad de los presos políticos, destitución de los jefes policiales responsables y crucialmente la disolución del cuerpo de granaderos, símbolo de la represión. El movimiento creció. A la manifestación del 13 de agosto asistieron más de 150,000 personas. Los estudiantes demandaron diálogo público, lo que el gobierno aceptó, pero nunca cumplió. Los estudiantes estaban ganando la batalla de la opinión pública, a pesar de la campaña en contra de todos los medios de comunicación y de todo el apartado del Estado. Los medios de comunicación, los dueños y directores de prensa, revistas, radio y televisión, tuvieron una actitud vergonzosa. Se hicieron eco del gobierno, calumniaron el movimiento, lo silenciaron y justificaron la represión. Diputados y senadores se pusieron servilmente a las órdenes de Díaz Ordaz. Lo aplaudieron y apoyaron incondicionalmente, y fueron cómplices de la masacre que se estaba perpetrando. El 27 de agosto se realizó la mayor manifestación, con más de 500,000 personas marchando de Chapultepec al Zócalo. A pesar de la represión y de los cientos de detenidos, de los golpeados y de los muertos que ya había, el movimiento no se detenía. El 1 de septiembre, Díaz Ordaz señaló que detrás del movimiento estaban fuerzas no estudiantiles y anunció que tomaría las medidas necesarias para regresar al orden. El 13 de septiembre, ante la amenaza de represión, el movimiento estudiantil realizó una gran marcha del silencio. Más de 250,000 personas marcharon por las calles de la capital bajo un silencio imponente. El 23 de septiembre, el ejército tomó a sangre y fuego el casco de Santo Tomás y la Vocacional 7 de Tlatelolco, venciendo la tenaz resistencia estudiantil. El 2 de octubre, el CNH convocó un mitin pacífico en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Era un lugar cargado de historia, ruinas prehispánicas, una iglesia colonial y edificios modernos, un símbolo del México que el PRI decía representar. Miles de estudiantes, familias y vecinos se reunieron en la plaza. La atmósfera era tensa, pero la gente en esencia confiaba en que sería pacífica.
Mientras tanto, el gobierno tenía su propio plan en marcha. Las calles aledañas estaban bloqueadas por tanques y camiones militares, y en secreto se había infiltrado el Batallón Olimpia, un grupo paramilitar cuyos miembros vestían de civil con un guante blanco. Los francotiradores del Batallón Olimpia se posicionaron estratégicamente en los pisos superiores del edificio Chihuahua, el mismo edificio donde los líderes estudiantiles daban sus discursos. Todo estaba listo para la trampa. Nadie en la plaza imaginaba que el gobierno no buscaba la disolución, sino la aniquilación del movimiento. A las 6:10 de la tarde, justo cuando el orador se dirigía a la multitud, todo se detuvo. Dos luces de bengala se elevaron al cielo desde la azotea de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Fue la señal. En ese instante, los miembros del Batallón Olimpia abrieron fuego contra la multitud y contra los soldados que estaban abajo, creando la confusión perfecta. El caos fue absoluto. La gente se tiró al suelo, los líderes estudiantiles fueron rodeados. Los militares, creyendo que estaban siendo atacados por francotiradores, dispararon indiscriminadamente contra los manifestantes. Los disparos duraron horas. La plaza se convirtió en un infierno de terror y muerte. Los tanques barrieron la plaza. Horas después, el ejército comenzó una caza de estudiantes que lograron huir por los edificios cercanos a la Plaza de las Tres Culturas. Cualquiera que pareciera haber estado en la manifestación era arrestado o asesinado. El recuento oficial del gobierno fue de 20 o 30 muertos. La realidad, según las investigaciones y los testimonios, es que el número fue mucho mayor, quizás superando los 300. Cientos de personas fueron detenidas, torturadas y desaparecidas. La orden había sido clara, que nadie supiera lo que realmente había pasado. Con la sangre aún fresca en la plaza, la maquinaria de propaganda del PRI se puso en marcha. Los medios de comunicación, controlados en su mayoría por el gobierno, publicaron la versión oficial, que los estudiantes eran terroristas armados que habían iniciado el ataque y que el ejército simplemente había respondido. 10 días después, los Juegos Olímpicos comenzaron y el mundo se enfocó en el deporte y las medallas, sin saber o sin querer ver la masacre que acababa de ocurrir a pocos kilómetros de los estadios. La imagen del México moderno se salvó a costa de la verdad y la justicia. Sin embargo, el trauma ya estaba sembrado. La matanza de Tlatelolco no derrocó al PRI, pero sí rompió el pacto social. La sociedad perdió la confianza en un gobierno que había demostrado ser capaz de masacrar a sus propios ciudadanos. El movimiento estudiantil se convirtió en un símbolo de que la democracia en México era una mera fachada. El 2 de octubre de 1968 no es solo una fecha, es una cicatriz abierta en la historia de México. Con el paso de los años, la verdad ha ido saliendo a la luz, gracias al coraje de los sobrevivientes, los historiadores y los periodistas que desafiaron el silencio. Aunque se han hecho investigaciones y se han señalado los responsables, incluyendo a Díaz Ordaz y su secretario de Gobernación, Luis Echeverría, la justicia total para los estudiantes sigue siendo una deuda histórica. Cada año la marcha conmemorativa es un recordatorio de que la lucha por la memoria es una forma de justicia. El 2 de octubre es un día que no se celebra, sino que se recuerda. Es el día en que la juventud de México aprendió que el silencio del gobierno es más peligroso que sus mentiras. Y por eso en Tlatelolco y en la conciencia de la nación resonará por siempre la frase 2 de octubre no se olvida.